Bien chicos, bienvenidos a este nuevo video quizzes del curso de aritmética y en este video vamos a ver el tema del máximo común divisor y mínimo común múltiplo. En el video anterior de aritmética vimos la teoría de los números y bueno, vamos a continuar viendo la teoría de los números, o sea, vamos a continuar estudiando las propiedades de la divisibilidad, pero en este caso vamos a hablar sobre el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, ¿no? Bien, entonces, a ver. El máximo común divisor, como ustedes ya deben de saber, viene a ser el mayor divisor común de un conjunto o grupo de números, ¿ya? Es el mayor divisor en común. Ustedes saben que todos los números, ¿sí?, tienen divisores, ¿ya? Y si comparamos a los divisores de dos o más números, ¿sí?, siempre vamos a encontrar que van a tener más de un divisor en común, ¿no? Algunos números tienen esa propiedad de tener divisores en común y entre ellos está pues el mayor divisor en común, que vendría a ser el máximo común divisor. Por ejemplo, el 18 y el 24. El 18 y el 24, si analizamos sus divisores, son, ¿no? Del 18 es el 1, 2, 3, 6, 9, 18. Y del 24 sus divisores son el 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24, ¿no? Recuerden que los divisores de un número vienen a ser aquellos números que son divisibles entre el 18 y entre el 24, ¿no? O sea, todos los divisores de 18 son todos los números divisibles entre 18 y los divisores de 24 son todos los números divisibles entre 24. Entonces, si comparamos los divisores de ambos números, vamos a notar que tienen divisores en común. En este caso, pues que sería el 1, el 2, el 3 y el 6. ¿Ya? Ahora, el mayor divisor en común es 6, ¿correcto? Entonces, ese sería el máximo común divisor, 6. ¿Ya? Entonces, el máximo común divisor viene a ser el mayor divisor en común de dos o más números. Muy bien, vamos a ver ahora las propiedades del máximo común divisor. ¿Qué es lo que se cumple con el máximo común divisor de dos o más números? A ver, primera propiedad me dice, ¿no? Si un número es múltiplo de otro, recordemos que un número va a ser múltiplo de otro cuando resulte de multiplicar por ese número. Por ejemplo, un múltiplo de 4 es 12, ¿no? Porque resulta de multiplicar 4 por 3. O un múltiplo de 4 es el 20 porque resulta de multiplicar 4 por 5. Entonces, si un número es múltiplo de otro, entonces el máximo común divisor de esos números es igual al número menor. ¿Ya? ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, ¿no? En este caso, vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, el 5 y el 15. Entonces vamos a analizar el 5 y el 15. ¿Por qué el 5? ¿Por qué el 15? Porque el 15 es múltiplo de 5. Entonces el máximo común divisor del 5 y el 15 dice que es el número menor, o sea 5. A eso se refiere, ¿ya? Siempre se va a cumplir entonces que el máximo común divisor de dos números donde uno es múltiplo de otro, o de tres, si los tres son múltiplos de un número, entonces el máximo común divisor es el menor número. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá el 6 que es múltiplo de 3 y el 9 que es múltiplo de 3. Entonces, si sacamos el máximo común divisor de 6, de 9 y de 3, es el menor, 3. ¿Ya? A eso se refiere con las propiedades, con la primera propiedad del máximo común divisor. Muy bien, vamos a ver la siguiente propiedad. Nos dice que el máximo común divisor de dos números primos entre sí es igual a la unidad.
Claro, porque recordemos que dos números son primos entre sí cuando no tienen ningún divisor en común excepto la unidad. Entonces, obviamente, el máximo común divisor va a ser la unidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá el 3 y el 5. Son PESI porque los divisores del 3 son el 1 y el 3 y del 5 son el 1 y el 5. El único divisor en común que tienen es el 1. Por lo tanto, el máximo común divisor de 3 y 5 es siempre 1. ¿Ya? Para cualquier número primo entre sí. Por ejemplo, ¿no? El 22 con el 21. ¿Sí? Un ejemplo más, ¿no? Tenemos acá los divisores del 22 es 1, 2, 11 y 22. Y los divisores de 21 es 1, 3, 7 y 21. ¿Ya? 22 y 21 son PESI porque el único divisor en común que tienen es el 1. Y por lo tanto el mayor divisor en común, o sea el máximo común divisor, va a ser 1. Entonces en este caso si a mí me piden hallar el máximo común divisor de dos o más números y esos son PESIs, entonces de frente ya no saco nada, ¿verdad? De frente digo el resultado, que es 1. Muy bien. Siguiente propiedad del máximo común divisor me dice, si el máximo común de divisor de dos números es un número k, o sea un número cualquiera, se cumple que este número a va a resultar de multiplicar al máximo común divisor por un valor cualquiera, y b también va a ser igual al producto de k por otro valor cualquiera, y esos dos valores siempre se va a cumplir que van a ser primos entre sí. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el máximo común divisor de 12 y 15, ¿no? En este caso, el máximo común divisor viene a ser 3, ¿no? Si sacamos ahí mitad 6, no tiene mitad, tiene tercio, tiene 3, ¿no? Entonces aquí el 12 es igual al máximo común divisor por 4, ¿no? Y 15 también es igual al máximo común divisor por 5, donde 4 y 5 son PESI. Y efectivamente 4 y 5 son PESI porque los divisores de 4 es el 1, el 2 y el 4, y del 5 sus divisores es el 1 y el 5. El único divisor en común que tienen es el 1. No son PESI por eso. ¿Ya? Entonces vamos a ver la siguiente propiedad. ¿Qué otra propiedad se cumple con el máximo común divisor? Me dice que si el máximo común divisor de 3 o más números es igual a un valor k, se cumple que si yo multiplico, o yo puedo multiplicar en este caso a este primer número por un valor n, y al segundo número le multiplico por el mismo valor n, y al tercer número le multiplico por el mismo valor n, al máximo común divisor también va a quedar multiplicado por el mismo valor. ¿Sí? Entonces, para no afectar la igualdad, digamos, ¿no? Para que se mantenga la igualdad, si yo multiplico a un número por un valor cualquiera n, tendría que multiplicarlo al segundo, al tercero, y también quedaría afectado al máximo común divisor. Y la igualdad no se altera. O en todo caso puedo dividir, ¿no? Así como se puede multiplicar, lo mismo sucede en dividir, ¿no? Puedo dividir a este valor entre un valor n a... Obviamente tiene que ser divisible entre los tres, ¿no? Entre a entre n, b entre n y c entre n. El máximo común divisor también va a quedar dividido entre n. Así como queda multiplicado el máximo común divisor por el valor que multiplica los números, el máximo común divisor también se cumple para la división, ¿no? También queda dividido entre el mismo valor. Obviamente ese valor tiene que ser un número entero. Por ejemplo, miramos aquí.
Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá el máximo común divisor. Necesito un momentito. Vamos a corregir esto. ¿No? Tenemos el máximo común divisor de 12, de 15 y de 18. ¿Sí? Entonces, en este caso, el máximo común de 12, 15 y 18 es el 3. ¿Ah? Entonces, a ver, vamos a multiplicarle a 12, 15 y 18 por el 2. Entonces aquí por 2, por 2, por 2. Entonces sería 24, 30 y 36. Y si nosotros sacamos el máximo común divisor de 24, 30 y 36, mitad 12, mitad 15, mitad 18. Tercia 4, 5 y 6. Entonces el máximo común divisor es 6. Y 6 es igual a 2 por 3. ¿Sí? Entonces acá vemos que se cumple, ¿no? Que si a estos números le multiplico por 2, el máximo común divisor también queda multiplicado por 2. ¿Ya? Y lo mismo sucede si es que hacemos la división. Si hacemos la división, por ejemplo, ya no sería aquí 12, ni 15, ni 18, ¿no? Entonces, a ver, ya no la vamos a dividir, multiplicar por 2, sino es que vamos a dividirlo. Bueno, tengo que dividirlo entre un número que sea divisible entre los 3. El valor único es 3, ¿no? Entonces, si lo divido entre 3, ¿qué sucede? 2 entre 3, 4, 15 entre 3, 5, 18 entre 3, 6. Entonces, si sacamos nosotros el máximo común divisor de 4, 5 y 6, nos damos cuenta, a ver, vamos a tratar de sacar el máximo común divisor. 4, 5, 6, mitad 2, no, nada. No se podría sacar en este caso el máximo común divisor, porque si ustedes se dan cuenta, 5 no tiene mitad. Y para sacar el máximo común divisor tengo que buscar divisores en común entre los 3. Y no tienen divisor en común los 3. O sea, quiere decir que son números PESI. Y por propiedad, el máximo común divisor es 1. Entonces, ¿qué le pasó ahora al máximo común divisor? Antes era 3 y ahora es 1. O sea, también quedó dividido entre 3. A eso se refiere la propiedad. ¿Ya? Eso le va a servir para poder desarrollar los ejercicios. Bien, vamos a ver. Siguiente propiedad dice: para dos números A y B se cumple que el producto de esos dos números va a salir exactamente igual al producto del mínimo común múltiplo de esos dos números por el máximo común divisor de esos dos números. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá sea 15 y 18. ¿Ya? Entonces 15 es A y 18 es B. Entonces me dice que 15 por 18, según la propiedad, es igual al mínimo común múltiplo de 15 y 18 por el máximo común divisor de 15 y 18. Entonces sacamos el mínimo común múltiplo de 15 y 18, tercia 5, tercia 6, tercia 5, 2, mitad y quinta. 3 por 3, 9, 5 por 2, 10, 10 por 9, 90. Y el máximo común divisor de 15 y 18 tiene tercia 5, 6, 3. ¿Sí? Entonces 15 por 18 es igual a 90 por 3. Comprobamos. 8 por 5, 40, 120.
270 y 90 por 3 es 270, se cumple. ¿Ya? Entonces esta propiedad también es bien usada, ¿ya? Hay que recordarla, que el producto de dos números siempre es igual al producto de su mínimo común múltiplo por su máximo común divisor. Bien, ahora para calcular el máximo común divisor de dos o más números hay métodos, ¿ya? En este caso, para calcular el máximo común divisor, en este caso vamos a estudiar tres métodos. Existen tres métodos que vamos a ver que me permiten calcular el máximo común divisor de un grupo de números, ¿sí? Entonces, a ver, primer método es el método de la descomposición simultánea, ¿ya? ¿En qué consiste el método de la descomposición simultánea para calcular el máximo común divisor? Como su nombre lo dice, este método me permite calcular el máximo común divisor de un grupo de números de forma simultánea, o sea, al mismo tiempo, y por lo tanto voy a hallar el resultado más rápido. Por eso también que al método de la descomposición simultánea también se le conoce como método práctico. ¿Y cómo es eso, no? ¿En qué consiste ese método? Bueno, consiste en descomponer, ¿ya? Aparte de que el nombre también lo llama, ¿no? Descomposición simultánea. Eso quiere decir que a los números los tengo que descomponer, pero descomponer al mismo tiempo. ¿Y descomponerlo en qué? En sus factores primos, comunes, en forma simultánea. Y luego el máximo común divisor pues será el producto de esos factores encontrados. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el 84 y el 108, vamos a calcular su máximo común divisor siguiendo el método de la descomposición simultánea. Entonces acá pongo el número, en medio de ambos números pongo una rayita, el 108, y luego hago una rayita vertical, así como se hacía la descomposición simultánea. La descomposición canónica vamos a hacer algo así, ¿no? Entonces trazamos una rayita vertical y empezamos a buscar sus factores, sus divisores primos, o sea, con qué divisores voy a buscar los divisores que sean en común entre estos dos, ¿sí? O sea, que sean divisibles con los dos, pero empezando por el menor divisor. Y en este caso, el menor divisor primo, ¿no? Y el menor divisor primo es el 2. Entonces sacamos mitad y efectivamente sí, porque terminan en ambos números terminan en cifra par, entonces son divisibles entre 2. Mitad de 84, 42, mitad de 108, 54. ¿Ya? Bien, seguimos acá colocando el menor divisor primo, que es el 2, o sea, seguimos sacando mitad porque ambos números son pares. Mitad de 42, 21, mitad de 54, 27. En este caso ya no sigo utilizando el divisor 2 porque 27 es impar, no es divisible por 2. Entonces paso al siguiente divisor, el siguiente divisor primo, que es el 3. Sacamos tercia, entonces tercia de 21 es 7 y tercia de 27 es 9. Y entre el 7 y el 9 ya no hay ningún divisor en común, son números primos entre sí, se quedaría aquí. Ya no puedo seguir descomponiendo, por lo tanto el máximo común divisor es el producto de estos divisores encontrados. 2 por 2 por 3, que sería 2 por 2, 4, por 3, 2. Ese sería el máximo común divisor hallado por el método de la descomposición simultánea, ¿ya? Entonces el método de la descomposición simultánea es el método más usado porque es el más práctico, es el más rápido, hasta es el más fácil. Pero no es el único método, tenemos otro método que se llama también descomposición canónica, que es el mismo método, que es lo mismo, se hace lo mismo que hacíamos en la descomposición canónica, ¿ya? Que hacíamos cuando queríamos saber cuántos divisores tenía un número. Descomponíamos el número, ¿verdad? Y podía saber la cantidad de divisores en total y saber cuáles son primos. Entonces, para hallar el máximo común divisor también voy a hacer eso. Voy a descomponer a cada número canónicamente, es decir, lo voy a expresar en el producto de sus factores primos y a cada número, y luego voy a buscar cuáles son
los factores o divisores en común, factores primos en común, y voy a escoger aquellos que están elevados al menor exponente. ¿Ya? Para ello primero se determina la descomposición canónica de cada número. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hallar el máximo común divisor de 4.536 y 2.916. ¿Ya? Entonces, y lo vamos a hacer por el método de la descomposición canónica. Entonces, al 4.536 y al 2.916 le descomponemos canónicamente. O sea, hasta que se reduzca a 1, ¿no? Entonces empezamos por mitad 2268, mitad 1134, mitad 567, tercia 189, tercia 63, tercia 21, tercia 7, séptima 1. Y del 2916 mitad 1458, mitad 729, tercia 243, tercia 81, tercia 27, tercia 9, tercia 3, tercia 1. Bien, luego que se descompuso canónicamente cada número, dice voy a elegir a los factores primos, ¿ya?, elevados al menor exponente. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores primos del primer número? El 2, el 3 y el 7. Y del segundo número es el, claro, porque 4536 quedó descompuesto en 2 al cubo, porque el 2 se repite 3 veces su multiplicación, el 3 4 veces, por eso por 3 a la 4 por 7. Y el otro número se repite la multiplicación de 2, o sea 2 al cuadrado, de 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, entonces el máximo común divisor va a ser el producto de los factores primos comunes de ambos números. Por ejemplo, el 7 solamente es factor primo de A, no de B, entonces el 7 no lo consideramos. Pero el 2 y el 3 sí, ¿no? Sí es común de A y B. Entonces vamos a buscar, vamos a elegir ese factor que está elevado al menor exponente. Por ejemplo, acá hay 2 al cubo y acá 2 al 2. ¿Cuál lo voy a elegir? El exponente 2. En el caso del 3 hay un 3 a la 4, bueno, es el único, entonces elegimos tal cual. Por lo tanto, el máximo común divisor es 2 al cuadrado por 3 a la 4. Y eso sería 324. ¿Ya? Muy fácil. Entonces el método de la descomposición canónica consiste en descomponer canónicamente a los números, buscar cuáles son sus factores primos comunes y elegir el que tiene el menor exponente. Y el producto de esos factores primos comunes con el menor exponente me da el máximo común divisor. Vamos a ver el siguiente método para calcular el máximo común divisor. El método del algoritmo de Euclides. ¿En qué consiste el método del algoritmo de Euclides? También se le conoce con el nombre de divisiones sucesivas. Con ese nombre yo ya puedo sacar una definición. El método del algoritmo de Euclides consiste en dividir sucesivamente los números que queremos saber su máximo común divisor hasta llegar a una división exacta. ¿Cómo así? A ver. Para eso vamos a utilizar este esquema, esta tablita o cuadrito de 3 filas y 1, 2, 3. La cantidad de columnas va a depender, pero siempre va a tener 3 filas. Donde en la fila del medio voy a colocar los números, del cual voy a sacar su máximo común divisor. En la fila de arriba voy colocando los cocientes, porque vamos a hacer divisiones sucesivas. Y abajo vamos colocando los residuos. ¿Ya? Bien, en este caso hago mi esquemita. Aquí va el dividendo, en este caso el número mayor, y acá va el número menor. Mi número mayor va a ser mi dividendo, mi número menor va a ser divisor, y voy a dividirlo entre ellos. Siempre tengo que dividirlo entre esos números. Al dividirlo, arriba pongo el cociente y abajo el residuo. Luego el residuo pasa a la fila de arriba, en la segunda columna, para que ese residuo al subir se convierte en el nuevo divisor, y B, este número de acá, se va a convertir en el nuevo dividendo. Vamos a dividir estos dos. Su cociente va arriba, su residuo va abajo, luego el residuo sube en la segunda fila, se convierte en el nuevo divisor, R1 se convierte en el nuevo dividendo, se divide en R1 entre R2, me va a dar como cociente Q3 que va arriba, y el residuo R3 va abajo, luego sube,
y se convierte ese R3 en el nuevo divisor y el anterior es el nuevo dividendo, y se divide, ¿no? Y si esa división me sale exacta, abajo pongo 0 y arriba el cociente, y ahí se detiene el algoritmo. Por lo tanto, el máximo común divisor es el último, digamos, el último residuo que se convierte en divisor, R3, ¿ya? Vamos a verlo con números para que se entienda mejor, ¿no? Por ejemplo, vamos a sacar el máximo común divisor de 580 y 320 aplicando el algoritmo de Euclides. Entonces hacemos nuestro esquemita de 3 filas, ¿ya? Y la cantidad de columnas va a depender de los valores, ¿ya? Entonces, a ver, aquí va el cociente, abajo el residuo y en el medio van los números. El mayor va adelante y el menor va después. Y dividimos. 580 entre 320 me da cociente 1, residuo 260. Este residuo sube a la segunda fila y queda en la segunda columna y se convierte en el nuevo divisor. Y el anterior divisor se convierte en dividendo. Dividimos 320 entre 260. En este caso pues es 1, arriba va 1 el cociente y abajo va el residuo 60. Luego sube otra vez el residuo, se convierte en divisor, 260 entre 60 me da cociente 4, residuo 20. Y en este caso volvemos a subir, el 20 se convierte en el nuevo divisor, 60 en el dividendo, 60 entre 23, residuo 0. Ahora sí, por fin llegamos a la división exacta a término, ¿ya? Y el máximo común divisor es este último de acá, del medio. Sí, que en este caso pues es el último residuo, ¿ya? Muy bien, entonces el máximo común divisor sería 20, de 580 y 320. Bien, vamos a ver ahora otro método, el tercer método para calcular máximo común divisor. En este caso pues aunque hay un cuarto método que viene a ser el método de la intersección de divisores. ¿En qué consiste este método? Bueno, este método me dice que para hallar el máximo común divisor de un grupo de números tengo que analizar los divisores de todos los números y buscar cuáles son los divisores en común y elegir el mayor de ellos. Por ejemplo, ¿no? El 24, 36 y 48. El análisis de los divisores de 24 es 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Los análisis de los divisores de 36 son 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Y de 48, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 48. Busco los divisores en común, que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 2. ¿El mayor cuál es? 2. Ese es el máximo común divisor. Forma de cómo hallar el máximo común divisor. Muy bien, entonces ya hemos visto 4 métodos y ahora vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. Me dice, al calcular el máximo común divisor de dos números por el algoritmo de Euclides, se obtuvieron como cocientes sucesivos 1, 2, 3 y 4. Si la suma de los números es 438, determina el mayor número. Bien, sean los números, en este caso, de acuerdo a los datos. ¿Me dan los números? No. ¿Ya? No me dan los números, pero sea el mayor M y el menor, M mayúscula el mayor, M minúscula el menor. Este es el mayor y este es el menor. No, siempre uno va a ser mayor y otro va a ser menor. Bien, ahora me dice que se calcula el máximo común divisor de estos dos por el algoritmo de Euclides. Entonces la ponemos acá. Por el algoritmo de Euclides. Acordémonos que el algoritmo de Euclides tiene su esquema, ¿sí? Que es un cuadro de 3 filas. Donde aquí va el cociente, aquí va el residuo, acá van los números y los cocientes me dan como dato, ¿no? Que es 1, 2, 3, 4. Muy bien. Y me dice que la suma de esos números es 438.
¿ya? Entonces, a ver. Entonces, aquí termina el máximo común divisor. Eso quiere decir que acá el residuo es 0 y que la división de estos números me tiene que dar 4. Entonces, aquí va a ser 4K y aquí va a ser K. ¿Por qué? Porque 4K entre K me da 4, cociente 4. ¿Sí? Muy bien. Ahora, este subí aquí, ¿no? Por lo tanto, aquí vale K. Entonces, luego, si este número se dividía con el de acá, o sea, este con este, la división de estos dos me tiene que dar como cociente 3 y residuo K. Entonces, este valor que por el momento le voy a poner D de dividendo, va a ser igual, vamos a utilizar esta propiedad, ¿no? Dividendo igual a divisor por el cociente más el residuo. O sea, voy a hallar este de acá, que es el dividendo. Entonces esto va a ser al cociente que es, al divisor que es 4K por 3 más el residuo que es K, 12K más K, 13K. Entonces acá es 13K. Y esto acá sube, ¿no? Es igual acá. Muy bien, igual la división de este número entre este me daba como cociente 2, residuo 4. Entonces, a ver, este fue de 1, ahora vamos a hallar de 2. Entonces, de 1 hemos hallado, de 2 es igual entonces al divisor que es 13K por el cociente que es 2 más el residuo que es 4K. Entonces acá es 26K más 4K, 30K. Ahora este de acá subió, de acá es 13K. Ahora este dividendo 3 también es igual al divisor que es 30K por el cociente 1 más el residuo que es 13K. 30 más 13, 43. Entonces acá es 43K. Ahora sí ya tengo completo mi tabla. Entonces aquí el número mayor es 43 por K y el menor es 30K. Entonces me dice que la suma de esos dos números es 438, o sea, 45K más 30, 43K más 30K es igual a 438. 45 más 30 es 75K. No, 43 más 30 es 73K. Y este es igual a 438. Y K es igual a 6. Entonces teniendo acá ya voy a saber el mayor. En este caso el mayor es 45K. El mayor es 45K, el menor 30K. Ahí la habíamos ya enunciado. 43K, perdón. Y el otro es 30K. Entonces acá sumamos 43 más 30. Sería 73K igual a 438. Si dividimos 438 entre 73, 6. Entonces 43 por 6, vamos a hacer eso.
258. Entonces quiere decir que el número mayor es 258. Ahora vamos a multiplicar 30 por K, o sea 30 por 6, 180. Determina el mayor número, ¿no? El mayor número sería 258 y ya está. Bien chicos, vamos a ver ahora el siguiente ejemplo. En el anterior hemos aplicado el método de Euclides, del algoritmo de Euclides. Vamos a ver ahora qué nos pide. Nos dice, los lados de un parque triangular miden 96 metros, 84 metros y 120 metros. Si se colocan postes alrededor del parque con igual separación, ¿cuántos postes se usarán como mínimo? Considera que se coloca un poste en cada vértice. Muy bien, vamos a analizarlo entonces, ¿ya? Entonces primero vamos a comprender el problema, cuáles son los datos. Me dice que tenemos un parque de forma triangular. Vamos a ponerle letra a los vértices, ¿ya? Y dice que un lado mide 96, vamos a hacer que sea este. El otro lado mide 84 y el otro lado mide 120. Ahora se colocan, dicen, postes en cada lado, o sea, postes alrededor, con igual separación cada poste. Me pregunta cuántos postes voy a colocar en todo el perímetro, o sea, en todos los bordes, si se coloca un poste en cada vértice. O sea, aquí vamos a colocar un poste, aquí va a ir otro poste, vamos a ponerle los postes de otro color. Siempre a veces como estrategia, ya les he dicho, ayudémonos con representaciones gráficas, ¿ya? Entonces, aquí hay un poste, aquí vamos a poner otro poste y aquí va otro poste, ¿sí? Entonces en cada vértice vamos a colocar postes que están separados en la misma longitud, la misma distancia. Entonces acá voy a poner otro poste y aquí voy a poner otro poste y aquí, y así sucesivamente. En todo el lado vamos a colocar postes. Aquí también voy a colocar un poste, aquí otro poste, aquí otro poste y así sucesivamente hasta el último poste, ¿no? Y aquí también otro poste y así hasta el último poste, ¿ya? Ahora, y con el detalle de que cada poste está separado en una misma distancia, es decir, la distancia de estos dos postes no sabemos, es algo que tenemos que hallar, ¿no? No me da como dato la distancia, pero sí sé que están separados en la misma longitud. Todos, ¿no? Todos alrededor del parque, o sea, todos alrededor de todo el perímetro, estos postes están separados a una misma distancia. Le estoy poniendo X, porque no conocemos todavía, pero en todo el perímetro estos postes están separados en la misma distancia. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué es eso? ¿Y qué me pide, no? Nos están pidiendo aquí la cantidad de postes totales, ¿no? Que se va a colocar en todo el perímetro, ¿ya? Pero la cantidad de postes totales como mínimo. O sea, ¿cuál será la mínima cantidad de postes que voy a colocar? ¿Ya? Entonces, para yo saber cuántos postes voy a colocar, necesito saber la distancia de separación que va a haber en cada poste. Eso es lo primero que vamos a hallar, ¿ya? Entonces, hallamos X
que viene a ser la distancia de separación, ¿ya? Y para yo hallar la distancia de separación, ¿sí?, tengo que darme cuenta a través del análisis, ¿sí?, que como la distancia de separación es en todo el perímetro, o sea, la distancia de separación es la misma en todo el perímetro, en los tres lados, esa distancia tiene que ser una medida divisible a la longitud de cada lado del parque, ¿sí? O sea, esta distancia X tiene que ser una cantidad divisible entre 96, divisible entre 84 y divisible entre 120. O sea, tiene que ser un divisor en común, ¿ya? Entonces, X tiene que ser divisor en común ¿de quién? De 96, 84 y 120, ¿ya? ¿Ya? Pero además, no solamente tiene que ser divisor en común, ustedes saben que dos o más números pueden tener más de un solo divisor en común. ¿Cuál de los posibles divisores en común tiene que ser? Tiene que ser aquel divisor donde me permita, ¿sí?, colocar la menor cantidad de postes. Y para poder colocar la menor cantidad de postes, porque eso es lo que me piden, ¿no? ¿Cuántos postes como mínimo? O sea, la menor cantidad de postes que voy a colocar. ¿Cómo lo voy a lograr? Se va a lograr, vamos a colocar la menor cantidad de postes si es que los postes tienen la mayor separación, o sea, si están más separados, porque si los postes están más juntitos, voy a colocar más postes. En cambio, si están más separados un poste del otro, entonces voy a terminar colocando menos postes. Eso me quiere decir que X, aparte de ser un divisor en común de esas medidas, tiene que ser el mayor divisor en común, porque la distancia tiene que ser la mayor, ¿ya? Entonces, el mayor divisor en común ya sabemos que viene a ser el máximo común divisor. ¿De quién? De 96, 84 y 100. ¿Sí? Eso va a ser X. Entonces vamos a hallar el máximo divisor en común. Aquí lo voy a hacer con el método de la descomposición simultánea. ¿Ok? Entonces vamos a sacar 96, 84, 120. Voy a empezar sacando mitad. Mitad 48, mitad 42, mitad 60. Seguimos sacando mitad 24, 21, 30. Ahora vamos a sacar tercia 8, 7, 10. Y ahí quedó. Ya no hay más divisores en común. Entonces 2 por 2, 4 por 3, 12. Eso quiere decir que la distancia de separación va a ser 12. Entonces, ya teniendo yo la distancia de separación, ya voy a poder saber o calcular la cantidad de postes. La cantidad de postes mínima, ¿no? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues, entonces en este caso voy a calcular el perímetro total. Y el perímetro total lo voy a dividir entre la distancia de separación. Entonces, tendría que dividir el perímetro total entre la distancia de separación. Entonces, el perímetro va a ser 96 más 84 más 120 entre 12, ¿no? Entonces aquí vamos a hallar. El perímetro viene a ser, 96 más 84, vamos a sumar, 180 y más 120, 300. Entonces vamos a dividir 300 entre 12. 12 por 2, 24. 25. Entonces, la mínima cantidad de postes que vamos a colocar en todo el parque, o sea, en todo el perímetro, es 25. ¿Ya? Aquí quiero hacer mención a algo muy importante. Esta parte, ¿no? Esta que está entre paréntesis. Me dice, considera que se coloque en cada vértice, en cada vértice se coloca un poste.
¿ya? Entonces, en este caso, pues, vamos a tener que, ¿ya?, tener en cuenta lo siguiente. Que voy a tener que restarle, ¿sí?, a la cantidad de postes que hemos calculado, que ahora 25, le voy a tener que restar los tres postes que van en cada vértice. ¿Por qué? ¿No? Porque de este lado, en este lado yo ya estoy colocando estos dos postes en estos dos vértices, ¿ya? Por lo tanto, en este otro lado, ya en este vértice ya no voy a colocar. Ya está colocado, es decir, voy a tener uno menos. ¿Sí? Entonces voy a tener que colocar hasta aquí, hasta llegar a este vértice. ¿Ya? Ahora, para poner los postes en este tercer lado, ya este tercer lado, sus extremos, o sea, estos vértices también van a tener ya sus respectivos postes. Entonces, en este lado voy a tener que poner 2 menos. Entonces, 1 menos del anterior más 2 menos de acá, eso en total hacen 3 postes menos que voy a utilizar. Por eso es que voy a tener que restarle menos 3, que viene a ser la cantidad de vértices, ¿ya? La cantidad de vértices que tiene, porque en cada vértice coloca un poste. Entonces, eso no sería la respuesta final, ¿ya? Entonces tendríamos que restar, ¿no? Entonces aquí restamos 25 menos 3, es 22 postes como mínimo. ¿Ya? 25 postes serían, si es que, ¿ya?, se quedarían 25 postes como respuesta final, si es que no formaría un triángulo, ¿no? Si no es que fuera una recta o un segmento completamente recto, ahí sí me saldría 25. Pero esto no es un segmento recto, eso es una figura cerrada, ¿no? Entonces se intersectan sus segmentos, comparten, tienen vértices en común algunos lados, entonces tengo que restarle esas cantidades de vértices. Entonces 25 menos 3, 22 postes como mínimo sería la respuesta. Muy bien, hemos aplicado entonces aquí el máximo común divisor. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos dice, el máximo común divisor de 2, y aquí hemos aplicado el máximo común divisor, el método de la descomposición simultánea. Siguiente ejemplo me dice, el máximo común divisor de dos números es 4 y su producto 1152. Calcula la cantidad de divisores del mínimo común múltiplo de dichos números. Entonces, muy bien. Vamos comprendiendo el problema. ¿Cuáles son los datos? Me están hablando de dos números. ¿Me dice cuáles son? No, entonces sean los números A y B. Vamos a representarlos con variables. Y me dicen que el máximo común divisor de A y B es 4. Y su producto es 1152, o sea, se refiere al producto de A por B, que es 1152. ¿Qué nos pide? Nos pide hallar el mínimo común múltiplo. La cantidad de divisores, o sea, tengo que hallar la cantidad de divisores del mínimo común múltiplo de dichos números. Eso es lo que tengo que hallar. ¿Ya? Entonces, para poder saber la cantidad de divisores del mínimo común múltiplo de los números, tengo que hallar el mínimo común múltiplo de dichos números. ¿Ya? Entonces, vamos a hallar el mínimo común múltiplo de dichos números. Entonces, aquí vamos a elaborar el plan. ¿Qué conocimientos necesito? Y para saber los conocimientos tengo que partir de los datos. Me están dando el producto de dichos números, que es 1152, me está dando el máximo común divisor. ¿Y qué me pide? El mínimo común múltiplo. Entonces, de acuerdo a los datos, yo puedo aplicar esta propiedad del máximo común divisor, ¿ya? Donde me decía que el producto de dos números es igual al producto del máximo común divisor de dichos números por el mínimo común múltiplo de los mismos. Propiedad. Acá está, ¿ves? Vamos a ver. Las propiedades, acá estaban las propiedades del máximo común divisor. Esto de aquí. ¿Sí? Estoy utilizando esta propiedad porque me están dando como dato esto y me están dando dato como esto.
y tengo que hallar esto. Entonces, aquí cumple perfectamente aplicar dicha propiedad. Entonces aquí A por B es 1152, el máximo común divisor es 4 y el mínimo común múltiplo es lo que necesito hallar. Y el mínimo común múltiplo va a ser un número que multiplicado por 4 me dé 1152. ¿Cómo lo voy a hallar? Voy a dividir. 4 por 2, 8, 3, 35, 8 por 4, 32, 288. Viene a ser el mínimo con múltiplo de AB. Ahora, ¿qué me está pidiendo? La cantidad de divisores. Y acuérdense que para hallar la cantidad de divisores, sí, previamente tengo que hacer la descomposición canónica. Entonces lo que voy a hacer, descomposición canónica de ese número, o sea, de 288. Descomposición canónica. ¿De quién? Del 288. Entonces aquí sacamos mitad, 144, mitad 72, mitad 36. Sigo sacando mitad, 18. Sigo sacando mitad, 9, ahora tercia, 3, tercia, 1. Por lo tanto, el número 288 descompuesto sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2, o sea, 3, 4, 5, 2 a la 5, por 3 al cuadrado. Entonces, ya teniendo la descomposición canónica del número, ya puedo hallar la cantidad de divisores que tiene. ¿Sí? Eso también es una propiedad, ¿verdad? Entonces, aquí la cantidad, entonces la cantidad de divisores del 288, ¿sí? Cojo acá los exponentes y los aumentábamos en 1, ¿se acuerda? Y se multiplica. Entonces acá 5 más 1, 6, 2 más 1, 3, 6 por 3, 18. Entonces la cantidad de divisores del mínimo común múltiplo es 18 divisores. Y listo. Muy bien, facilísimo. Vamos a ver otro ejemplo más, el último. Me dice, si el máximo común divisor de 6m, 8m y 12m es 72, calcula el valor de m por 3 menos 2. Entonces tenemos que hallar m y siempre vamos a partir del dato. Ahora, en este caso me están dando los números, pero no me están dando los números en números, sino están en términos algebraicos, donde tienen como factor en común el m. Les puedo sacar el máximo común divisor. Eso es lo que voy a hacer. Voy a sacar el máximo común divisor, pero por el método de la descomposición simultánea. ¿Se puede, a pesar de que estos estén en forma de variable, o sea, en forma de un término algebraico? Claro que sí. Si se puede, lo vamos a hacer. Hacemos el método de la descomposición simultánea. Y vemos que los coeficientes, tanto el 6, el 8 y el 12, son divisibles entre 2. Entonces sacamos mitad. Mitad de 6, 3 por m, 3m. Mitad de 8, 4 por m. Y mitad de 12, 6 por m. Ahora, los coeficientes que quedaron, 3, 4 y 6, son números primos entre sí. Ya no puedo seguir dividiendo con los coeficientes, pero sí la variable, ¿no? Tiene la misma variable. O sea, quiere decir que acá lo puedo dividir entre m. Acuérdense la propiedad. Aquí también lo puedo dividir entre m y aquí también entre m. Y si aquí lo divido entre m, el divisor también. ¿Ya? Entonces al dividir se va. Bueno, en este caso se va, pues, ¿no? Ya. Pero lo dejamos ahí. Entonces quedaría 3, 4, 6 y quedaría el 1, pues, ¿no? Acá sería 1. Muy bien, entonces ya no puedo seguir simplificando más. Por lo tanto, el máximo común divisor es el producto de estos 2 por m. Entonces el máximo común divisor de 6m, 8m y 12m es 2m. Y eso me dan como dato que es 72.
O sea, 2m es igual a 72, por lo tanto m es 36. Ya tengo m, ya puedo calcular lo que nos piden. Nos piden 3 por m menos 2, o sea, 3 por 36 menos 2, 106. ¿Ya? Respuesta 106. Vamos a ver este último ejemplito, ¿ya? De aplicación. Estamos haciendo ejemplos de ejercicios tipos. Estamos desarrollando ejemplos de ejercicios tipos que siempre vienen, ¿no? Y que por ahí van a aparecer también en su hoja de ejercicios. ¿Qué nos dice? Calcula A por B si se sabe que el máximo común divisor de 35A y 5B es 70 y el mínimo común múltiplo de 42A y 6B es 504. Entonces, a ver, vamos comprendiendo el problema, identificamos los datos, ¿ya? Me dice que el máximo común divisor de 35A y 5B es 70. Y el otro dato que me dan es que el mínimo común múltiplo de 42A y 6B es 504. ¿Ya? Entonces, bien, vamos a trabajar los datos. Aquí veo que me están dando el máximo común divisor de dos números, ¿ya? Y me están dando también el máximo común divisor, o sea, esos dos números y su máximo común divisor. Y yo observo, ¿sí?, que, por ejemplo, este coeficiente de este número y el otro coeficiente del otro número y el número del máximo común divisor son divisibles entre 5, es decir, son múltiplos de 5. Entonces, como son múltiplos, o sea, divisibles entre 5, yo puedo simplificar, puedo reducirlo, ¿sí? Propiedad, ¿no? Vamos a recordar esa propiedad aquí. Aquí está la propiedad, aquí. Esta de aquí. Sí, entonces dice, ¿no? Si yo divido entre un número n a los números que le voy a sacar su máximo común divisor o que tengo su máximo común divisor, al dividirlo entre n, el máximo común divisor también queda dividido entre n. Y obviamente tengo que dividirlo, el valor de n tiene que ser un número divisible entre los 4, entre estos números y entre el máximo común divisor. Entonces vemos que eso está pasando aquí también. ¿Sí? 35, 5 y 70 tienen divisor en común. Son divisibles entre 5. Entonces voy a sacarle quinta a todos. Vale, la propiedad me dice que eso es correcto. Entonces al dividirlo, al simplificarlo entre 5, acá sería 35 entre 5, 7A. Se va el 5, sería B. Y 70 entre 5 es 14. Lo mismo pasa acá con el dato del mínimo común múltiplo. El 42, el 6 y el 504 son divisibles entre 6. ¿Sí? Yo puedo irlo entre 6, entre 6, entre 6. Y puedo hacerlo, es válido, la propiedad me dice que se puede hacer. Entonces, acá quedaría sexta 1, sexta 7, sería 7A. Acá sexta se va, quedaría solo B. Y 504 entre 6, 8 por 6, 48. 84. Y ya está, lo hemos reducido, ¿ya? Y al reducirlo, me he dado cuenta que aquí me queda, en el máximo común divisor, me queda 7A y B. Y en el mínimo común múltiplo también me queda 7A y 7B. Y aquí me viene a la mente la propiedad que utilicé en este ejercicio. En el anterior, pero no. Aquí, esta propiedad. Que el producto de dos números es igual al producto de su máximo común divisor por su mínimo común. Y esto aplica acá. Entonces acá ponemos con el conocimiento. Por propiedad, el producto de dos números es igual al máximo común divisor de dichos números por el mínimo común múltiplo de los mismos números. ¿Ya? Ahora A por B es lo que me pide. Entonces lo dejo como A por B.
Ya, pero en este caso, los números no son A y B, ¿no? Hay que darnos cuenta que los números es 7A y B. 7A y B. Entonces aquí va a ser 7A por B es igual al máximo común divisor de 7A por B por el mínimo común múltiplo de 7A por B. Muy bien, entonces 7A por B, el máximo común divisor de 7A por B es 14 y el mínimo común múltiplo es 84. Acá sacamos séptima 2, A por B va a quedar a 2 por 84, 168. Y ya tengo lo que me pedían, A por B, la letra C. Ahora sí les toca a ustedes aplicar lo comprendido. Resuelvan los ejercicios de aplicar lo comprendido en el cuaderno y ya cuando tienen la respuesta hallada pasan a la siguiente diapositiva y marcan la respuesta correcta. Muy bien, chicos, ustedes pueden. Muy bien, entonces a continuación les toca a ustedes aplicar lo comprendido. Ya, resuelvan las siguientes preguntas en su cuadernito y cuando ya tengan la respuesta pasen a la siguiente diapositiva y marquen la alternativa correcta. Ustedes pueden.